Bienvenida a la cuarta temporada de Mujeres con Tema. Llegar hasta aquí es de verdad un motivo de celebración, porque Mujeres con Tema sigue creciendo episodio a episodio junto a ti. Yo celebro y te invito a celebrar conmigo este espacio que ha florecido desde el sur del mundo, visibilizando a mujeres que inspiran y abriendo conversaciones expansivas y con sentido. Soy Valentina Orrego Larraín, la Vale Orrego, mentora y coach de mujeres, además de socióloga y empresaria social. Acompaño a mujeres a conectar con su poder personal, desplegar su liderazgo y colaborar para generar impacto. Me apasiona la idea de que podamos diseñar y vivir la vida que queremos, una vida plena, con sentido, en armonía y con disfrute. Y sueño con que este espacio nos inspire y nos recuerde que sí, es posible. Mujeres con Tema es mi forma de honrar y amplificar las voces de mujeres que están siendo protagonistas de su historia. Mujeres que lideran, que crean, que transforman y que desde su propio camino contribuyen a construir un mundo más humano, equitativo y sostenible. En cada episodio te invito a inspirarte, a reflexionar y a tomar acción, porque cada una de nosotras puede ser un agente de impacto positivo y a la vez vivir la vida que quiere. Acompáñame a conocer a una nueva mujer con tema y dejemos que su historia nos inspire y nos abra caminos posibles. Hoy estoy junto a Paz García, chilena, asesora estratégica en temas de liderazgo, igualdad de género y sostenibilidad. Esta es su presentación más formal. Ella se presenta como tejedora de caminos entre el despertar interior y la transformación social. Quiero decirte que amé esa presentación y voy directo a construir la mía en esa línea. Paz viene recorriendo caminos que pasan por lo académico, por lo empresarial y se encuentran con lo espiritual, con el budismo, con lo chamánico, y ha sido una pionera en fusionar esos caminos, integrando la meditación y los círculos de mujeres a espacios que quizás antes no se pensaba que fuera posible. Nos conocimos hace algunos años en alguna actividad o algo vinculado a Unidas Somos Más, una ONG que tuve el honor de presidir, donde nos agrupamos diversas instituciones, empresas, iniciativas, trabajando por la igualdad de género y por el empoderamiento de niñas y mujeres. Éramos de todas partes de Chile. Y además, ambas trabajamos con ONU Mujeres, Paz como consultora, yo desde Veo Más ejecutando un precioso proyecto de empoderamiento femenino por casi 4 años. Y dejo para el final el que siento es el espacio más significativo donde nos encontramos y hemos tejido un vínculo. Los Inner Development Goals o los Objetivos de Desarrollo Interior, que Paz trajo a Chile y del cual yo soy parte desde el año pasado. Ya vamos a profundizar en eso, de qué se trata, de qué están hablando. Y antes de partir quisiera decir algo más de Paz, de esas cosas que uno va como con las que se va quedando cuando empieza a tejer un vínculo. Paz es una mujer de conversación profunda y risa fácil, abierta al encuentro y guardiana de la presencia. Construye puentes entre personas y posibilidades y suavemente pone su cuota para hacer que las cosas pasen. Para mí es un honor abrir esta conversación y que esta comunidad, nuestra comunidad de Mujeres con Tema, conozca a Paz García. Muy bienvenida, querida. Ay, vale, muchas gracias por esa belleza de presentación y además por haber pensado en mí, por todo lo que cuentas y cómo me relatas, me toca muchísimo porque a veces cuesta a uno misma verse, ¿no? Y ver qué es lo que está haciendo o qué impacto está generando, así que de verdad te agradezco muchísimo la invitación. Y te felicito además por este espacio tan Ay, potente donde nos encontramos. mi chochera, sí. Bueno, hoy día además estamos en la casa de Paz y valoro mucho que nos abras tu espacio con estos muebles hermosos, llenos de historia, me encanta. Queridas Mujeres con Tema, tenemos algunas tradiciones. La primera es que a todas las mujeres que han pasado por este espacio las hemos invitado a que se presenten o nos compartan un poco de cómo son, más de qué hacen, que es un poco lo que yo ya comenté y Qué vamos a bueno. volver a hablar de eso. Eh, Haciéndolo a través de una imagen, un objeto, un espacio, un algo que tú digas, yo soy un poco así, como ocupando ese recurso. ¿Qué sería en tu caso? ¿Qué sería ello?
Fíjate que, ya que estamos en mi espacio, creo que tiene que ver con objetos que reflejen la belleza. Y justo estoy mirando acá al frente mío una flor de loto. Y Mm. creo que la flor de loto me representa muchísimo y es lo que intento que las personas también, o cómo acompañar a las personas. El símbolo de la flor de loto, que es un símbolo de las tradiciones más contemplativas orientales, tiene que ver con que la flor de loto nace en un medio que uno podría decir complejo o no muy bello o no muy sano porque está lleno de barro, lleno de... Uno podría pensar que son obstáculos para que algo florezca. Y esta flor maravillosa no solo florece, sino que además es como que toma la resiliencia y la fuerza de, independiente del medio donde está, puede tomar la fuerza de transformarse y florecer. Y es de una belleza, ya las has visto, ¿no? Mm. Creo que ese es el símbolo de mi vida, de mis opciones profesionales, como independiente de la situación y el contexto que te haya tocado vivir, tu potencial y tu poder siempre está como latente y pulsando para florecer. Ese es mi Mm. símbolo. Qué lindo. Y siento que ahí como que escuchándote ese relato, digo, wow, y con qué fluidez tú te has permitido florecer desde todo eso que tú traes de la meditación, del mundo espiritual, Ujú, del ujú. chamanismo en el cual te has ido como Sí, eh, eh, permeando sí. a espacios que en verdad uno diría, pareciera que no, No son tan abiertos no a son tan eso. abiertos. Sí, Y sí. sí, y Sí, la, hay apertura para eso. sí, la pulsión y la necesidad de florecimiento creo que es una necesidad humana, transversal, Mm, de todas las personas, independiente de los roles que nos toque estar. mm. Paz, me gustaría que nos cuentes un poquitito más de ti, cuántos años tienes, tu familia, en qué proyectos estás hoy en estos días. Como cuéntale un poco a las personas Ok, que nos escuchan. bueno, les cuento primero que yo también soy del sur. Yo sé que tú te fuiste después al Mm. sur, pero mi origen tiene que ver con el sur y eso me ha marcado muchísimo en mi vida, porque el sur, como todas las cosas, tiene su belleza de los volcanes, de la naturaleza viva. Yo provengo de una familia de todo un linaje por padre y madre, muy conectados a la tierra, de agricultores. Entonces, mi hábitat natural siempre fue el río, el bosque, los volcanes, lo expansivo. Así que yo sufro un poco en vivir en un departamento o en algo que sea más desconectado de la tierra, ¿sí? También el hecho de haber vivido y nacido en el sur en una cultura bien tradicional, me costó mucho, siempre me sentí que no encajaba, ¿no? Por ahí unas amigas dicen que soy el eneatipo 4 no sé, pero esto de que me cuesta encajar y de muy chica, por eso es la flor de loto. Aun cuando era un medio que para mí no era muy fácil para florecer ahí, busqué mi camino rápidamente, ¿sí? Estudiaba en un colegio norteamericano que tenía programas de intercambio estudiantil y me acuerdo que entró esa persona, me acuerdo cuando entró a la sala, siempre he sido muy intuitiva, intensamente intuitiva, entonces entró a la sala esa persona a explicar la posibilidad, piensa en los años 80, que no había WhatsApp, no había nada con que comunicarse con la familia. Y yo dije, esta es mi posibilidad no de rechazar lo que tenía, sino de decir, yo aquí no calzo, esta oferta que hay para mí en este contexto cultural no es lo que a mí me acomoda y yo quiero buscar otros espacios. Y me fui a Estados Unidos con 15 años, bien Wow. agrandada, bien agrandada. Un año a vivir en una ciudad completamente distinta, en un colegio, en un entorno donde hablabas con tus padres por teléfono, probablemente una vez al mes, una vez a la semana, no me acuerdo, pero en un año no los veías. No habían cámaras, es súper difícil para la gente entender eso hoy día. No había WhatsApp, no había esta inmediatez. No te veías, así de simple. Me acuerdo que mi pobre mamá bajó como 10 kilos, yo creo que de pura angustia, pero para mí fue un cambio y algo que me caracteriza mucho es esta capacidad de agenciar tu vida. Esta capacidad de agencia yo creo que me define. Es como tú tienes la posibilidad de hacer tu camino y tienes que movilizarte para ello si es que tienes la fuerza. Siempre he tenido la fuerza de hacerlo. Entonces ha sido un poco como armar mi camino, no quiere decir desarraigarme completamente de lo que tenía o de dónde venía,
pero sí poner mi energía en lo que yo sentía que era más mío. Y de ahí también tiene que ver eso con las opciones que fui tomando, por ejemplo, estudiar trabajo social, que en un medio tan tradicional y en el contexto político que vivíamos en los 80, no era lo más, no era lo que tus padres querían que tú estudiaras, ¿no? Eh, y el trabajo social siempre me ha definido. Y hoy, a mis 56 años, vuelvo a hacer este círculo que define esta vuelta de la vida que uno hace. Y es como, eso hago yo finalmente. El trabajo social, me acuerdo, y por qué me encantó, porque decía que tú podías transformarle la vida a las personas. Y la vida se transforma, siento yo, conectando a la persona con su poder y con todo su potencial. Y eso es lo que he hecho toda mi vida, de distintas maneras, de distintos roles, en trabajos, diría yo, muy siempre humanos, muy contacto con el sufrimiento humano, desde niños de la calle, desde jóvenes que estaban presos por delito, desde personas después que por accidentes traumáticos quedaban con discapacidad, hasta que me conecté más con mi historia. Y ya te conté que venía de esta familia bastante conservadora, con todo lo que ello implica, ¿no? Lo bueno de la estructura, que es maravilloso, y de la tierra, que también es muy maravilloso, te da una sensación de que tú estás sostenido por la vida. Yo eso es lo que le agradezco a mi padre eternamente. Pero con el femenino muy dañado también, porque en los medios conservadores el femenino tendía, o en medios conservadores y machistas diría yo, el femenino tendía a ser bastante denostado, en lo que fue mi experiencia. Entonces, en el último tiempo me conecté mucho y a propósito del fallecimiento de mi mamá, que fue un fallecimiento bien traumático, temprano, a los 76 años, eso fue como un quiebre en mi vida, de decir, ya no puedo como seguir desconectada de ello. De hecho, nunca tuve hijos, nunca tuve esa conexión con tener hijos. Y allí se me produjo la necesidad como de integrar mi femenino o de sanar el femenino, que venía muy estropeado en mi linaje. Y ahí fue que me conecté más con, bueno, voy a trabajar en empoderamiento de mujeres. ONU Mujeres fue una linda experiencia, más académica, más racional si tú quieres, con herramientas más técnicas, pero de ahí me encuentro y me conecto con este mundo más chamánico de las mujeres en medicina, que yo ya venía con el mundo de la meditación, que fue lo que me sostuvo en mi vida finalmente, mi vida emocional, pero el mundo de las mujeres medicina y el chamanismo fue lo que me ayudó a conectar con este femenino más empoderado, ¿sí? Así que eso ha sido maravilloso y muy trascendental en mi vida. Vamos a entrar ahí, sí, sobre todo como a lo del empoderamiento. Qué lindo, gracias por compartirnos como ese camino, ¿sí? Y me gustó esa palabra que ocupaste de agencia, sí, como que tiene que ver finalmente como con la esencia del liderazgo. Del liderazgo entendido como el liderazgo personal, como esa manifestación de tu poder, de mi poder, que es de adentro, es claro, interno, no depende de nadie, no depende de un cargo, es un ni de un otro que va a venir. Exactamente. Claro, y esta capacidad de agencia es un componente del poder, porque es la fuerza movilizadora, lo que te hace ir a buscar, como la niña de 15 años que quiso ir a buscar algo más, ¿no? Ir a tener otras experiencias, como abrir su perspectiva. Esa es capacidad de agencia. No sé por qué no todo el mundo la tiene tan activada, eso todavía no lo entiendo, pero para mí era como una fuerza interior, un pulsar, y se ha mantenido durante toda mi vida eso. Bueno, de eso último que dices, Paz, yo siento que, como en mi camino y en mi experiencia y trabajando con tantas mujeres a lo largo de mi vida profesional, siento que la falta de referentes mujeres en parte explica lo que tú acabas de decir. No sé por qué no todo el mundo la tiene activada. Siento que, y eso es parte del compromiso por el cual yo estoy, sigo movilizando este espacio de mujeres con tema, porque siento que yo la otra vez se lo decía a alguien en una conversa, yo creo que yo hasta los 40, yo a los 45 años tengo súper identificado que me topé con algunas mujeres que me hicieron sentir que, wow, si ellas pueden, yo también. Exacto, y cambió completamente mi manera de mirarme a mí misma. Sí.
Sí, a mí lo Como... que me pasó en eso es que, y no te conté cómo llegué al tema de la meditación, pero un tiempo en que estuve como muy confundida en mi vida, en la adolescencia y en la adultez, como de no tener referentes que me hicieran sentido, ahí la meditación fue clave para mí, fue clave de encontrar a mi manada, ¿ya? Encontrar una manada que vibrara con lo mío. Y ahí conocí a mujeres, fui muchas veces a la India, en esta búsqueda, en esta ansia de encontrar herramientas que me permitieran florecer, básicamente eso. Y ahí conocí mujeres muy poderosas, pero eran mujeres que habían hecho renuncias importantes. Entonces ahí también viene un tema, que cuando tú quieres tu florecimiento y libertad, y claro, te transformas en un referente, atrás de las historias de esas mujeres hay también mucha renuncia a lo que se esperaba, al rol tradicional Mm. que se espera que una persona, y más una mujer, deba cumplir. O sea, ahí hay mucho dolor y mucho coraje, siento yo, para haber logrado zafarse de la expectativa de los demás y realmente ser fiel a su propósito y a su camino. Mm. Creo que es un camino de mucha valentía, mucha valentía. Ahora te escucho y digo, ya, wow, esto es lo que me emerge. Claro, son mujeres y tiene que ver también con una generación de mujeres que abrieron camino, que se atrevieron, pero desde una energía muy masculina, que era la que te permitía, es como un poco lo que yo he venido como, me he venido permeando y conociendo y buscando, porque hay mujeres hoy día que se están mostrando desde ahí, desde el cómo vivir la vida que yo quiero, cómo generar un impacto en el mundo, pasándolo increíble, con gozo, Claro, con placer, es que es un sin elemento esa carga que central. venía como asociada a tú te quieres mover de acá, bueno, pero entonces que te cueste. Claro, Ah, como, claro. entonces te lo vas a tener que currar y vas a tener que trabajar. Sí, Y siento que esta parte del placer, del gozo, de la alegría, de lo liviano, es, fundamental. es fundamental y viene de la energética de lo femenino, no de las Sí, mujeres, sino sí, que en sí. esto del yin y el yang, Ah, bueno, donde sí, sí, como que está esto, cómo integramos lo masculino, que es más concreto, que es más, es algo más profundo, quizás no vamos a entrar como en esa, pero sí me llega como escuchándote. sí. Bueno, sí, me llevas a ese espacio del femenino desequilibrado, ¿ya? Y el femenino desequilibrado se expresa en el mundo corporativo, en esta masculinización de las mujeres, ¿cierto? Claro, yo creo que ese no es el referente que necesitamos No. para nada. Y lo que yo vi en algunas mujeres muy libres, muy salvajes, mujeres me acuerdo que vivían en India, que habían tomado su camino, se habían ido a vivir allá, etcétera, etcétera, era que tenían muy integrado lo que yo después encontré con las mujeres medicina y el chamanismo, que es esta mujer más salvaje, más instintiva y que de ahí se conecta directamente con el placer. Mira que Mm, ahora venimos llegando de este encuentro de IDG en Colombia y un tema que a todas nos resonó fue la capacidad de goce y de disfrute. O sea, es que es parte de la vida, es parte de la totalmente. mujer que se conecta con su eros, con su capacidad de placer, con la capacidad de disfrutar, y que no es solo la sexualidad, que sin duda también está integrada, pero la capacidad de goce, de disfrute. Totalmente, y de liviano. No todo tiene que costar Sí, tan infinito, no todo tiene denso, que ser algo sí. que yo, pues sí, puedo tener una vida abundante en la medida que trabaje día y noche. No, es No, esos como mandatos, claro, esos esos mandatos mandatos, se están transmutando. Yo siento que sí, se están abriendo sí, portales importantes y me gusta traerlo también a la conversación como para ver que esas semillas, como cuando uno, las semillas que llegan no sabemos dónde, pero sí. van... Pero está surgiendo, está reconectándose, o sea, se está tomando conciencia de que el parte del florecimiento y de ser una persona como integral tiene que ver también con esta capacidad de goce y de disfrute. Totalmente, Y pucha que puedes generar impacto con eso. Entonces la vida no totalmente. tiene para qué ser tan densa, tan gris. Ahí también Mm. está el ego siempre con esta cosa que tiene que ser difícil. Y mandatos como bien de una manera de conseguir el mundo que ya no es así. Exactamente. Paz, tú has iniciado, yo tengo esta imagen de ti como iniciadora, como de Sí. abrir, Mm. y abierto camino a experiencias nuevas, en más de alguna oportunidad. O sea, yo nombré dos, pero sé que en el camino vienen muchas más.
Pensando, por ejemplo, en el hub de los Inner Development Goals en Chile, en los círculos de sabiduría, que yo he sido testigo de cómo Sí, es algo que tú empezaste y por supuesto que después vienen expandir, sí. otras y hay una co-creación ahí, pero hay alguien que empieza y yo te he visto a Ujú. ti empezar. ¿Cuál es para ti, un poco pensando en cómo a lo mejor una mujer que tiene ese impulso, que tiene esa pulsión de abrir, pero nadie más está en esta que yo, ¿cuáles son para ti, o si puedes identificar como los desafíos de empezar, de abrir un camino cuando... Sí, cuando lo pienso digo, wow. Bueno, primero hay que tener mucha energía disponible para eso. Y de pequeña siempre tuve mucha energía, mucha energía. Me mandaban a mí al campo así como, ¿para qué? Por favor. Corre, cánsate. Corre, ya, tranquilízate. Pero siempre he tenido mucha energía disponible. Esa es una característica mía. Y también he sido siempre muy atrevida, ¿sí? Mi mamá me decía que yo era arrejonada. Y eso quiere decir que no le tenía, como que no tenía, no tenía temor, no medía los riesgos, ¿ya? Y claro, de verdad no mido los riesgos porque cuando tú inicias algo e invitas a algo, te expones. Te Mm, expones a que resulte, no resulte, además a que seas criticada, viene todo el tema de la sombra del liderazgo, etcétera. Pero es como mi naturaleza hacer eso. Y me ha tocado, o siempre he estado en roles donde me ha tocado iniciar cosas. Me acuerdo en el mundo corporativo cuando yo trabajaba, era como iniciar los temas de inclusión, que hoy día se dan por obvio, pero en ese tiempo no. Era enfrentarse a muchas resistencias en medios súper jerárquicos, pero yo tenía una convicción como innata, que eso también es otra cosa que me define, como una confianza radical. Lo conversábamos el otro día con las facilitadoras. Confianza radical. A lo mejor no va a ser ahora que esto va a florecer así, pero en algún minuto lo va a hacer. Y como que eso me ha ido pasando en las distintas iniciativas que siento que hay que hacerlas, como que me conecto que es lo que naturalmente se necesita hacer. Entonces, con esto de los círculos de sabiduría de las mujeres, que lo conocí de parte de estas mujeres en medicina, y que además era una herramienta tan simple, tan disponible, es como... Y además entendí que no era solo de conectarte con el ser, sino que de generar espacio, que eso creo que es mi especialidad. El otro día me dio de feedback, es una señora, me dijo, tú generas espacios para que se den conversaciones difíciles o que la gente se atreva a abrirse, a conectarse, y es algo muy simple, pero a lo mejor no estaban insertas en este medio más ejecutivo, corporativo. Que esa es otra de mis habilidades, que es como haber estado en medios muy alternativos, muy, muy, muy. O sea, he tenido acceso a estar en el Tíbet, con ceremonias muy ancestrales y tener la capacidad de traerlas a este mundo, como las dos cosas, mm. ¿viste? Por eso me pongo como tejedora de camino. Eh, ¿Por qué eso va a tener que estar oculto o estigmatizado con que es algo hippie, chamánico, no sé qué? Si es una herramienta poderosísima, como los círculos, de poder conectarte, sentirte honrada, escuchada, cosa que a las mujeres nos cuesta mucho sacar la voz y sentirnos que es importante lo que decimos, escucharnos, ver lo que me pasa con lo que la otra dice, que yo no estoy de acuerdo o no, se genera una medicina social, una manera distinta de relacionarnos. Entonces, naturalmente a los otros les resuena, porque, porque es sanador. Mm, Lo original ha sido atreverse a poner herramientas que estaban en un contexto en otro contexto. Supongo que eso es lo mm. original. Pero es natural que va a surgir un bienestar porque te hace sentir cosas positivas. Por eso es que tengo plena confianza, aunque ahora digo, bueno, no sé cómo se va a manifestar, no tengo idea, pero sé que estamos en tiempos de transición y que estas semillas sí van a florecer, de todas maneras. Que además una iniciativa no mía ni nada. La Jean Shinoda Bolen, esta psiquiatra junguiana, ella con los círculos, con el millonésimo círculo, siempre planteó el tema del círculo como algo muy ancestral que podía generar transformaciones sociales. Entonces es bello, es bellísimo. Estás pensando en tu vida en general, pero también en tu camino profesional. ¿Qué rol, si es que has jugado alguno, han tenido para ti el ser parte de redes, de comunidades, de tribu, el hacer tribu? Ay, total, total. Y esa es una diferencia importante en el ejercicio del liderazgo. Hasta que estuve en el mundo corporativo,
que fueron sus buenos 27 años, creo que el ejercicio del rol fue siempre solo, en el formato masculino jerárquico, sola, más o menos jerárquico, yo nunca fui tan jerárquica, pero jerárquico, y como tú, como punta de flecha, ¿no? Llevando los temas. Y eso, aunque podía ser efectivo, creo que es tremendamente agotador. Y no permite que los demás se desarrollen y florezcan en su potencial. Entonces, eso aprendí a propósito del integrarme en redes, buscando también mis manadas en sanar este femenino. Entré a la red del programa del Adolfo Ibáñez de liderazgo de equipos balanceados, él promociona, después entré a la RedMat, y aunque eran redes que a lo mejor no me identificaban completamente, creo que ahí está el punto clave para ejercer liderazgo desde el espacio femenino, y el círculo de nuevo, donde nadie tiene como el protagonismo, que es muy agotador tanto para la que está arriba como para las demás, sino que cada una va con esta palabra, que yo sé que está súper de moda y manoseada, pero esta co-creación es bella, porque cada una pone lo mejor de sí, y en distintos momentos se va a necesitar más de unas, más de otras, pero se va co-creando una comunidad y una red. Y yo creo que, fíjate que creo que es tan potente el poder de las redes, que en gran medida está reemplazando a lo que antes encontrábamos en lo que eran las familias tradicionales, que hoy día se ha diluido muchísimo el rol que tenía la familia tradicional. Ahora se está encontrando en las redes, y pienso, cuando nosotras tengamos 80 años, 85 o 90, van a ser las redes de personas afines las que nos van a dar una posibilidad de vivir en comunidad, rescatando lo que cada una es, o permitiéndonos ser más allá de los roles. Encuentro que a pesar de todas las crisis y todo el caos que hay ahora, algo bueno ha sido sacarnos de los roles, con tanta gente saliendo del mundo corporativo, de los trabajos formales. Ya, pero ¿qué eres tú más allá de los roles? Y ahí la gente se encuentra y se sostiene en las redes. Eso creo que está potentísimo. Qué lindo. Muy bello. Yo siempre planteo, es un tema que a mí me alucina, siento que todo mi camino lo he construido con otros, o sea, como que no concibo mi vida sino, como si no me acompaño, algo, si no soy claro. parte. Para mí el sentido de pertenencia ha sido pero como un ancla para recorrer estos muchos años que llevo en el mundo. Y algo que siempre me gusta traer es que, claro, la red es esta cosa como media abstracta de la que somos parte, a veces jugamos roles más directos, más comprometidos, otras veces somos más expectantes, pero en muchos sentidos la red es un tejido de vínculos. La red, la tribu, no con todo el mundo somos súper cercanos, pero sí el entender que no basta con que yo me haga socia de mi junta de vecinos o la red o el grupo de no sé qué, sino también cómo voy nutriendo vínculos como bilaterales, por decirlo de alguna manera. Y ahí quisiera preguntarte, en tu vida y desde tu mirada, ¿qué es como demasiado importante en esa experiencia de tejer vínculos con otros? ¿Qué no puede faltar? Como qué ingredientes, si pensáramos en la alquimia que nos lleva a vincularnos y relacionarnos, para ti, ¿qué tiene que estar? Y ahí he aprendido dolorosamente, a partir de mis propias experiencias personales, que un elemento clave que tiene que estar es el cuidado. Uno. Segundo, la reciprocidad, porque eso habla de relaciones maduras, ¿no? En relaciones inmaduras o sistemas inmaduros, como podrían ser los familiares, o con este rol de estas madres tan nutricias que tienen que darlo todo por los demás, se genera un desbalance, creo, ahí. O sea, también un desbalance en lo que la persona da respecto de lo que recibe de vuelta. Y eso lo he escuchado muchísimo y con mucho dolor de muchas mujeres respecto de su familia y de sus hijos, como sentir que no hay una retribución a lo que ellas dan, porque total es parte del rol, ¿no?, tradicional. Y ese principio, que en las tradiciones ancestrales andinas se llama Aini, es la reciprocidad. Y tiene que ser así. O sea, yo te doy y tú me das, pero naturalmente, no como algo transaccional. Entonces, el cuidado, la reciprocidad, y creo que un tercer elemento fundamental es la confianza. Tienen que generarse espacios de confianza, porque ahí es donde nos mostramos, donde nos
podemos mostrar las sombras con cariño y está la amiga que te muestra esto y hasta nos reímos de cuando nos Mm, sale, no sé, la autoritaria o no sé qué. Eh, Creo que esos tres elementos son fundamentales, fíjate, como los ingredientes mm. principales que yo le pondría a una red. Mira qué lindo. Me hiciste como acordar en esto de la reciprocidad, que lo comparto plenamente. O sea, siento que de hecho, claro, hay una reciprocidad, yo la veo que es como bien mágica. A veces no, pues en esto que tú lo pones como no transaccional, no es que pasando y pasando. Ya, Claro, yo te voy claro, a convidar un té, tú la próxima semana me tenés que convidar claro. un café. Sobre todo pensando si me salto un poquitito a la mirada más global de la red, de mi comunidad, esa reciprocidad también que a veces es mágica y es como nadie sabe para quién trabaja, el que le toca, así como, Exacto. sí es esa presencia y ese compromiso de yo también estoy aquí para dar, para aportar, Sí. para como... Y sabes que algo importante que me dijo un señor bien destacado, que es un líder, él es de Congo, y que es un líder de los IDG. En nuestros sistemas, en el sur global, que se llama África, Sudamérica, donde hemos estado tan colonizados, tan como acostumbrados a que se nos diga lo que hay que hacer y perdemos poder, él dijo algo que me quedó resonando, que era que importante es preguntarle a las personas qué tienes tú para aportar, mostrarle el valor, no siempre qué vengo a aprender o qué tengo que Mm, recibir ahí de los otros pasivamente, sino qué tienes tú que aportar. Ya inmediatamente te cambia, o sea, yo tengo valor, yo podría aportar algo a este totalmente. tejido. Y creo que eso es fundamental también en una comunidad. Y nos cuesta tanto comprender que sí tenemos valor. Y tanto es Impresionante. así que a las mujeres especialmente, bueno, y todos los grupos que han sido muy discriminados, nos cuesta tanto comprender que lo nuestro tiene valor. Y por ejemplo, nos cuesta entonces la reciprocidad de cuando yo ofrezco algo. Ofrecer un espacio como un círculo es una acción que requiere energía, esfuerzo, mis talentos, ta, ta, ta. Y eso, que eso tenga adosado reciprocidad, cuesta a veces, porque se entiende que Mm, bueno, son cosas como de redes, las mujeres naturalmente hacen eso, y siento que hoy día eso es importante que lo valoremos, porque es lo que más se necesita para que este tejido vuelva a mm, ser nutricio. Pero si nosotros no le encontramos el valor, es súper totalmente. difícil ponerlo. Y fíjate que yo he hecho experimentos así de ofrecer ciertas cosas, cursos, talleres, y siempre poner el elemento de reciprocidad ahí, y no siempre es bien recibido. No, totalmente. No es Y bien además siento que a recibido. las mujeres, lo conversé la semana pasada con una de mis amigas, yo tengo un mastermind, somos tres que nos ¿Ya? acompañamos pues, totalmente de manera horizontal en Sí. nuestro proceso de emprender y de ir creando los servicios que tenemos a disposición. En este caso las tres trabajamos harto con mujeres, pero ellas no trabajan solo con mujeres. Yo sí, ellas trabajan Ajá. con hombres y con mujeres. Y una de ellas tuvo una experiencia fantástica, increíble, en que le dieron la oportunidad de facilitar unos espacios dentro de un gran evento. Y yo le pregunto, bueno, ¿y te pagaron? No. Y se abrió a partir de eso una conversación porque nos cuesta mucho también a veces y es muy común y eso es algo como que yo dije, ¿sabes qué? Es que tenemos que poner este tema sobre la mesa Sí, porque sí, como sobre todo cuando estamos hablando de cosas colectivas, grupales, de sí. bienestar, sí, pareciera ser, volvemos a reproducir la socialización de género en la Claro. cual nosotras estamos No al tiene valor y servicio estamos al y no tiene servicio. valor. Entonces nos cuesta mucho abrir Sí, esa muchísimo. conversación de siento que sería importante una retribución, en este caso económica. Antes veníamos hablando de las redes donde también puede haber otro tipo de reciprocidad, que no es solo la económica, ¿sí? La reciprocidad. Fíjate que algo que aprendí de esta mujer medicina, especialmente de una mujer boliviana, que ha sido muy importante para mí, que se llama Samay, ella nos hizo mucho énfasis en tener una reciprocidad económica en lo que tú generabas, porque era el símbolo material del valor que tú le dabas a tu tiempo y a tu servicio. Entonces, Mm, te juro que nos ha costado muchísimo instalar eso, pero es necesario para que mm, se haya un equivalente a nivel de energía material también. Entonces, a las mujeres nos cuesta mucho. un Y montón. ese es un nuevo desafío en que me expongo a decir, esto tiene un valor y que mucha gente no está de acuerdo, no importa, tiene un valor.
y se genera una tensión. Sí, Se hay una genera contracción tensión, ahí, sí, que hay que... absolutamente. Pero es porque la misma mujer no le da valor a lo suyo, por eso es que no le puede dar valor a lo que tú le estás ofreciendo. Y eso hay que cambiarlo. Qué importante. Vamos a girar un poquitito, nos podríamos quedar aquí eternamente, pero yo tengo una pauta y tengo que cuidar los tiempos. Pero, Vale. Paz, ¿tú te consideras una mujer empoderada? Debo decir que bastante empoderada, sí, con todos los costos que ello tiene, con todos los costos que ello tiene, sí, y con toda la felicidad que ello también te brinda, En sí. tus propias palabras, ¿qué es para ti el empoderamiento personal? Para mí es lo que te conté de los 15 años, es como seguir tu llamado interno, esa voz Ok. que no es una voz, es como una fuerza que te va guiando, eh, y que si le aprendes a hacer caso desde chiquitita, como en el caso mío, excepto algunas excepciones, pero siempre fue lo que guió mis decisiones. La mayoría contrapelo del resto, de la familia, qué sé yo, pero también me di cuenta de algo súper importante. En la familia, voy a poner de ejemplo a mi mamá acá, me acuerdo cuando me separé, mi primer matrimonio, donde estaban todas las expectativas, la hija mayor, lo que venía, los hijos, los nietos, todo para ella era su realización. Y cuando me separo, yo sé que para ella se le derrumbó su mundo, que era lo que ella esperaba de lo que ahí venía. Pero después sentí cómo ella se fue conectando conmigo y seguramente no entendiendo nada, porque éramos muy distintas, ella muy tímida, muy convencional y yo siempre como arrejona. Pero sentí su amor en el sentido de que se fue conectando con lo que, aun cuando ella no lo podía comprender, sentía que a mí me iba haciendo feliz. Y creo que en el empoderamiento también necesitas haber tenido gente que te haya sostenido con ese amor más incondicional, como es el que yo te describo. Mm, Porque te permite tener la seguridad de que independiente de lo que vayas haciendo, no vas a ser juzgada o no vas a ser abandonada o excluida mm, del clan, cosa que me ha ido pasando después, pero eso ya es por otros motivos. Pero ese amor como temprano creo que sí es importante. mm, Entonces también en el empoderamiento, creo que una cosa es el empoderamiento y ser esta mujer súper bacán y todo, pero esta parte fuerte, bacán, que tiene sabiduría, también requiere otro elemento indispensable que es la compasión. Porque hay veces que uno no puede, o hay situaciones en que estás, no sé, cooptado por otra situación, o hay gente que tuvo experiencias no tan fáciles en la temprana edad, no fue sostenido, no fue segurizado, y realmente le cuesta más. Entonces tampoco quiero aparecer como la súper bacán, mm, porque también tuve condiciones que me permitieron hacer eso. Hay mm. personas que no han podido nomás, no, lo cual no quiere decir que no lo puedan hacer. Siempre se Exacto. puede, O sea, y siempre lo se que pensé puede. cuando te escuché esto como del cuidado y la contención, Mm, como en este caso que tú contabas de tu mamá, que creo que las redes, la tribu, no la red como de contactos, sino que la tribu sí, puede juega harto ese absolutamente, rol también, como absolutamente. de De efectivamente reparación. de reparación, pero también de impulso y de sostén, de un sostén Sí, amoroso, de eso sí, de como, si es que no estoy sola, es como aunque yo esté haciendo lo que estoy haciendo, estoy abriendo este camino o este emprendimiento o lo que sea, yo cuando soy parte de una tribu, de una comunidad, que pueden ser tres, no es necesario que yo sea parte de una red gigante, te sostiene, claro, claro que sostiene sí. y eso hace la diferencia. Total, Como, y ahí hay personas que todavía creen que ese sostén emocional solo se consigue de una manera o de un formato, que es como la familia o la esposa, el esposo, los hijos. Y a veces no es así. Hay gente que tiene, mm, pucha, familia o tiene hijos y tiene una historia tremenda de dolor. Entonces, ¿cómo ir a buscar? Eso sí yo siento la flor del loto, ¿cachai? Que va buscando su luz. ¿Cómo ir a buscar siempre lo que es sano? ¿Qué es a tu naturaleza? mm, El sano, el goce, la alegría, es lo normal, es lo natural. Entonces, si no lo encontraste ahí, bueno, muévete, busca en otra parte. mm. Pero Y para eso hay que pasar a la acción. Eso, y esa búsqueda es es, concreta. es Es concreta, concreta, aunque pueda ser una búsqueda que me lleve a la meditación y paradójicamente voy a quedarme en el... Pero tengo que dar un paso, tienes que tengo que movilizarte, tienes que pedir movilizarte, información en sí. alguna parte, tengo que... Tener otras conversaciones, ir a Exactamente, mirar otras cosas y no quedarte en este mundo chiquitito, chiquitito que total.
que a lo mejor no te nutre, no te hace florecer, pero decides quedarte igual por, no sé, por temor, por falta de confianza. Paz, yo sé que tú has trabajado un montón con mujeres y desde ahí intuyo que tienes una mirada, como hemos hablado como algo de eso, pero creo que puede aparecer algo más, como desde esa experiencia que tú vienes de trabajar con mujeres y en el mundo de las organizaciones y con una mirada que oscila entre la experiencia más humana entre dos y una mirada más como social, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Cuáles son las condiciones que debiéramos procurar para que las mujeres nos podamos empoderar? Estoy pensando, el poder personal está en hombres y en mujeres, eso no está en discusión, pero en este Sí. caso pensando en las mujeres por este camino que venimos relatando, así como... ¿Qué tiene que ocurrir? Primero tiene que ocurrir, y esto me pasó en mundos y en espacios que se supone que eran súper femeninos y pro mujeres, primero tiene que haber una conexión con la historia y con la historia de las mujeres, que a veces las mujeres estamos tan seteadas en este masculino, ya hablamos de las mujeres con el liderazgo masculino, que muchas veces me tocó, pero ¿y cuál es el problema con las mujeres? O sea, una desconexión completa con toda una historia de denostación, de falta de oportunidades, de etcétera, etcétera, etcétera. O sea, primero comprender que independientemente de que tú hayas estado en un espacio de privilegio, hay una historia de las mujeres que ha sido traumática, traumática, y hoy día sigue siendo así. Entonces, primero reconocer y tomar conciencia de ello. Segundo, tiene que haber un espacio de sanación. Y yo sé que también hay muchos espacios que dicen, ya, pero dejemos de victimizarnos, y qué sé yo. Pero es que cuando ha habido tanto dolor, cuando ha habido tanta denostación de lo que te compone, tiene que haber un espacio de sanación, porque el empoderamiento es una cosa, pero la sanación de trauma es otro. Entonces, también un espacio para eso, de nuevo la compasión, que no tiene por qué ser el que nosotras vamos a liderar, pero reconocer que es necesario, ¿ya? Y que me parece súper bien que haya estado aunque no lo comparto, pero este feminismo más agresivo y salir a la calle y mostrar las pechugas, fue parte necesaria de hacer una catarsis. Fue necesario. ¿Te fijas? Entonces, si no, ¿cómo? ¿Cómo hacemos el florecimiento y el empoderamiento femenino si no vamos como sanando? Entonces, la sanación, tomar conciencia y después darte cuenta dónde estamos socialmente, en un espacio muy desequilibrado en los poderes, donde en el tejido social lo femenino no está presente y que es necesario que esté presente desde lo femenino. Entonces ahí volvemos al tema de sanar, empoderarte para poner lo femenino. Porque sí, bien ahora tenemos esta ley de más mujeres en directorio, pero si no va a estar presente lo femenino ahí, de cuidado, confianza, reciprocidad, y vamos a repetir los mismos liderazgos masculinos, o sea, estas mujeres que todavía quieren como moldearse a los directorios donde, ¿qué es eso? Si no tenemos que moldearnos en nada, tenemos que ir a poner lo femenino en un tejido para que se restablezca el equilibrio. Entonces, bueno, creo que esas son algunas de las cosas que tienen que suceder. Paz, ¿cuántos años tienes? 56. 50. ¿Tenés rollo con la edad? ¿Te cuesta como hablar? ¿Te gustaría ¿Sabes? no decir cuántos años? No, porque mi experiencia ha sido que en la medida que tengo más años, me he sentido más yo, me he sentido como más plena. Entonces, de hecho, no son mis mejores años, aunque a lo mejor era más fitness y más bella, los 20, 25, 20, 30. No, me miro y digo, chuta, como que tenía mucho más dolor ahí que ahora. Ay, me resuena tanto, yo Sí, siento yo me que, siento que y lo voy a cada vez decir más... en todos los capítulos, siento Sí. que para mí en verdad hay un hito en los 50, pero entiendo que parte antes, ¿sí? Como es que empieza una etapa Bueno, pero donde sí, hay, o sea, está... puro Sí, florecer, y, como... y está descrito, pero no para todas, depende del camino que hayas hecho. Está descrito en esto de los ciclos, ¿no? De la mujer, la fase de la luna menguante sería, que es como el otoño, donde tú ya sales de los roles, ya fuiste la supergerenta o no, ya fuiste la supermamá o no, ya, pero tienes varios checks en la vida. Y hormonalmente, en este periodo que me encanta como le dicen las mujeres chamánicas, la plenipausia, tiene que ver con que ya tu energía no está tan en el tema de reproducirte, ni de la evolución, todo eso, ovulación, perdón, sino que tiene que ver con que tu energía está más centrada en ti. Y se produce algo que tiene que ver con la sabiduría, que es lo tuyo, el valor de lo Totalmente. tuyo, y es maravilloso.
es maravilloso porque ya no estás condicionada tu felicidad a los roles. Y quiero decir, yo llevo un par de años obsesionada con escuchar historias de mujeres mayores que sienten que la hicieron, que se ganaron el primer Oscar a los 80, que escribieron el primer libro a los 67, que, o sea, podcast, libros, están llenos de historias que, claro, lo que pasa es que además acordémonos que ha aumentado la expectativa de vida y es como, no sé, a mí solo me trae esperanza el saber que nada se terminó, está todo comenzando. Como... O sea, se termina un ciclo, yo creo que se termina un ciclo que yo lo definiría más como de los roles. ¿Cachai? El rol de la madre, el rol rol familiar que te tocó, el rol profesional, sí, como en el hacer. Y ahora te toca más en el ser. Es como que te puedes detener un tiempo, ya se salen como estas máscaras y roles y quedas tú. Y nunca habías estado como contigo independiente de lo que estabas haciendo. Es impresionante. Sí. Yo a medida que he ido creciendo y ahora, sobre todo mucho porque tengo el podcast, pero también porque parte importante de mi trabajo es conversar y suelo hacerlo mucho con mujeres, de repente dije, oye, hay algo que yo no tenía como en mi radar, que era esto como de cómo nos vamos reinventando a lo largo de la vida, como la reinvención, como un concepto que empecé a encontrar en muchas mujeres de mi entorno, pero con una sensación de decir, yo creo que la mayoría no estamos muy conscientes de eso. Yo no estaba consciente de eso y he podido reconocer algunas reinvenciones. ¿Tú sientes que en tu camino te has reinventado en algún momento? ¿Has seguido un camino como, o no es un concepto que te...? Yo creo que sí, aun cuando este impulso o esta intuición interior no ha variado tanto en el tiempo. Como que me ha sido una constante que es la que me ha sostenido. Como esta conexión profunda, tú me describiste cuando empezaste de conversaciones profundas, y sí, a mí me gusta ir al ser, a lo profundo del ser. Eso lo he mantenido toda mi vida, es como mi columna vertebral. He sido coherente también, no es como la persona que estudió X cosa y después se dio cuenta que quería, no, como que he ido eligiendo parejas, estilos de vida, opciones laborales que han sido más o menos coherentes conmigo. Entonces, la reinvención sí, pero ha habido como una constante. Creo que la reinvención tiene que ver más bien con los ciclos que yo te comentaba. Como cuando estaba ahí en, no sé, pues la juventud o después en la cosa más de las expectativas de los roles y ahora más en el ser contigo. Por ahí puede ser, ¿sí? Ciclos, lo cíclico encuentro que es bello también, como para entendernos. Totalmente. Sí. Ya nos vamos acercando al término de esta conversación, que yo siempre tengo la sensación de que me podría quedar horas, pero bueno, vamos. Así es. Te cuento que yo hace algún tiempo, hace como 3 años, un día como creando un programa, lo bauticé como Completamente Orgullosa. Ya. Y fue como que ese era el nombre, o sea, que no era un nombre tan bueno, es que ese era el nombre que yo quería que... Y empecé como a desenredar una madeja que no sabía que estaba y me encontré con una emoción que reconozco muy importante en mi vida, que es como la emoción del orgullo. Siendo súper consciente que lo que hemos aprendido y que yo también lo tengo en mi cabeza como algo automático, es una idea y una mirada en torno al orgullo como algo pedante, como algo como que estoy por sobre ti, como que levanto la cabeza y como que te miro de arriba para abajo. Sin embargo, reconozco el orgullo en esa emoción, en ese fuego interno de lo hice, como lo logré, como me atreví, como claro, qué lindo me salió, no sé, y me emociona y tengo ahí como que siento que me puse como una mini causa, como decir, quiero descubrir quiero conocer qué hace sentirse a las mujeres orgullosas. Porque me encantaría que esa fuera una emoción que todas las mujeres del planeta sintiéramos recurrentemente. No una vez en la vida, por allá, alguna vez me acuerdo que... porque siento que es como una emoción o una disposición que es consecuencia o es el resultado de vivir la vida que yo quiero, de la agencia, del como... Sí. Dicho ese contexto, ¿es una emoción que tú reconozcas en ti?
Absolutamente, y la cultivo. Y fíjate que desde mi experiencia con el budismo y la meditación, se promueve algo que se llama el orgullo Vajra, que es como el orgullo de saber que en ti habitan todas las posibilidades, o de la conexión con la deidad, ¿no? Que finalmente la deidad o este estado que uno busca de florecimiento no va a llegar afuera, ni por las cosas que uno logre, sino que es una conexión profunda interna de buscarlo, de despertar. Entonces, eso es algo que se cultiva, que obviamente va mezcladito con el ego, ya, a veces sí. Pero yo también elijo cultivarlo, fíjate. Cultivarlo en el sentido de decir, qué maravilla que tengo la posibilidad de tener esta capacidad, este físico, este ímpetu, esto de poder atreverme. Yo creo que el atrevimiento es una cualidad potentísima. Mm. Porque te hace pasar por muchas cosas. Te hace pasar por la tensión de lo incierto, te hace pasar por la tensión del ¿y si no resulta? ¿Y si nadie engancha? Es como enfrentar el miedo. Y ahí recojo esta cualidad de ser atrevida. El atrevimiento es lo que te moviliza a ir más allá de tu propio miedo. Lo encuentro potentísimo. Hay una palabra que a mí me encanta, que siento que sería como un sinónimo en este minuto del atrevimiento que tú nos traes, que es el coraje. Es como Total, el total. dar ese paso con el miedo que me genera dar ese paso. Es como Exacto. saquémonos el velo de que para poder iniciar, atrevernos, agenciar, Va a estar todos oye, bien y sin no tenemos que miedo. sentir ningún pánico No. o ninguna incertidumbre. Es que sí, es que la mayoría de la gente que lo hace, que logra y que nosotros admiramos pensando que no tuvieron miedo, sí lo tuvieron. Lo que pasa es que el Total. miedo no las Total. paralizó, no Y las ahí- dejó Y estancadas. ahí creo que es súper importante, como te da miedo lanzarte a algo que no hay seguridad, ¿cierto? Bueno, que haya seguridad, esa es una fantasía, porque en realidad nada hay seguridad. Sí. Pero creo que ahí sí que es importante nutrirte de un buen ecosistema, porque la mayoría de los que no se atreven te van a tratar de nivelar para abajo. Porque si no, cuando tú te atreves, y ahí surge la sombra de los liderazgos, tú les muestras a ellos su propio temor de no atreverse a salir de donde están. Con todo lo que ellos generan, las envidias, las rabias, que te proyectan a ti. Entonces, creo que cuando te animas a tener ese atrevimiento, nutrirse de personas que ya lo hayan hecho, para que te nivelen para arriba. Para mí ha sido... Rodearnos de personas que tengan la energía Sí, que nosotras sí, queremos tener en nuestra vida. sí, Es como, total. preocúpate, como Sí, ocúpate, no preocúpate, sí. ocúpate de, y eso a todo nivel, a nivel de redes sociales, persona que te Todo. contraiga, Sí. dejamos de seguir, o No, sea, de oye, inmediato. Pero y también creo que buscando... lo bello que va pasando es cuando te atreves, es como que avanzas un poquito más y aparece otro tipo de personas que antes no estaban Increíble. en tu radar y ahora sí. Y entonces, y Increíble. vamos un poquito más allá y se va armando un ecosistema nutricio que te va fomentando el atrevimiento y el generar impacto. Si al final, ¿cómo generas impacto si no es desde ahí? Yo te conté, creo, que tenemos un podcast, o sea, una playlist de música Sí. asociada al podcast, que es Temas de Mujeres con Temas, una genialidad creativa que se me ocurrió cuando creé el podcast. Y entonces te quiero proponer que tú nos compartas, para sumar a esta playlist, una canción que te conecte de alguna manera, por donde tú quieras No, abordarla. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Me conecta no solo la canción, me conecta él como una persona sensible, poética, para traer y poner en la música situaciones muy humanas, que es Fito Páez. Me encanta, lo amo, es como de nuestra época, ¿no? Totalmente. Sí, y una canción específica, que no sé si se llama así, pero habla de Me gusta estar al lado del camino. ¿La ubicas? Ay, me encanta. Me encanta. ¿Y por qué? Porque describe esto de la meditación también. La meditación te da esta posibilidad de vivir tu vida, a la vez de vivirla intensamente, también tener la capacidad de observarla. Entonces tampoco fusionarte con el drama o el apego, sino que gozarla, pero también mirar un poco con perspectiva lo que va pasando a través de tu vida. Entonces, como estoy al lado del camino, mirando cómo el mundo pasa y todos los temas y rollos que van sucediendo, con la sombra y la luz, porque este camino es de sombra y de luz, ¿cachai? Entonces ahí habla del camino a los excesos, también pasamos por ahí, pero en el fondo es como de los logros que ha tenido, de cómo los otros, la envidia, habla de la envidia, de cuando
los otros ven que tú logras impulsar algo que a ellos les encantaría, pero no pueden. Entonces, me encanta, Al lado del camino. Al Esa lado es del mi camino, canción de Fito Páez Páez. ya está Sí, dentro de la playlist. sí. Y quería yo junto con agradecerte por este espacio, por esta apertura, por toda la riqueza que trajiste a nuestra conversación. Te quiero invitar a que le puedas decir a la cámara, a las personas que nos están escuchando, lo que yo llamo palabras al cierre, un regalo desde donde tú quieras. Unas palabras. Maravilla, maravilla. Yo, ¿qué es lo que diría? Diría que aun cuando estoy en una tradición que puede creer en varias vidas, da lo mismo, no tenemos garantía de eso, es esta vida. Es esta vida. Entonces, cómo conectarte con lo que tú quieres o dónde quieres poner tu energía para que en esta vida puedas tú ser lo más pleno y feliz posible dentro de las posibilidades que hay. Y también decir que independiente de las condiciones que te hayan tocado, y vuelvo a mi flor de loto, nada, nada en la vida te determina, absolutamente nada. Entonces puedes salir de ahí, puedes transformar, puedes hacer de lo más traumático y doloroso una oportunidad de crecimiento, y ahí sí creo que está absolutamente en tus manos poder hacerlo. Así que busca, genera nuevas conversaciones, conéctate, movilízate y conecta con ese fuego interior, que es como la fuerza de la vida, ¿no? Finalmente, eso es lo que puedo decir. Ay, muchas gracias, gracias por estar acá. Y yo me despido también de este capítulo. Te quiero invitar a que nos sigas en Spotify, a que lo evalúes, a que si durante esta conversación se te apareció alguien de tu círculo, de tu familia y te acordaste, compártele esta conversa porque seguro que es el universo que te está diciendo, oye, para allá tiene que ir, y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Gracias. Gracias, Vale.